cada jueves estamos compartiendo el Catecismo de Heidelberg, que fue escrito en el 1563 por dos pastores de la Reforma, y que lo que trataron de hacer fue unificar la doctrina, unificar la fe. Más que todo, como dijimos al comienzo en la introducción, por distintos puntos de vista que había de la Santa Cena. Y entonces, al unir los conceptos, obviamente, se aprovechó para sacar este catecismo y así unificar, pues, no solamente la Cena del Señor, sino todas las demás doctrinas. Y se hizo, obviamente, en credos anteriores y específicamente en el credo de los apóstoles. Por eso estamos desarrollándolo de esa manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ya lo vimos, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, estamos ahí. Y vamos desglosando ya a Jesucristo de tal manera que vamos a ver el Dios el Hijo número 4. Este sería el estudio 14, es decir, el domingo 14 o el día del Señor 14. ¿Cuántos domingos vamos a ver? ¿Cuántos días del Señor son? ¿Cuántos? 52. 52 semanas. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52. 52 semanas, 52 domingos. ¿Cuántos jueves vamos a estar acá? 52 jueves. Llevamos 14. Hoy es el 14. Ahí vamos. Un año para ver todo el catecismo de Heidelberg. Pero yo no sé, yo he sido edificado. Yo no sé usted con este catecismo. Sé que es una bendición. Y dijimos que fueron, ¿cuántas preguntas? ¿Si se acuerdan? 129 preguntas, exactamente. 129 preguntas. Estamos viendo ya dos preguntas, de a tres, pero sí, vamos a ver tres, hemos visto de a cuatro, a veces una nomás, pero dependiendo pues el tema. Bien, entonces sería Dios el Hijo. Estamos mirando a Dios el Hijo. Habíamos visto por qué cristianos, que es un cristiano, habíamos dicho por qué se le llama Señor, eso lo veíamos también hace 8 días. Y hoy vamos a ver otra partecita del credo que estaba acá, y la pregunta número 35. O sea, aquí vamos a ver preguntas 35 y 36. La pregunta número 35 dice: ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Es una pregunta doble ahí. ¿Qué significa cuando el credo apostólico dice que creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, único Hijo, que nació, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué es lo que queremos decir? Entonces la respuesta está pues en 6 puntos. Los puntos que usted puede ver ahí son para que nos ayuden a ver los versículos que apoyan la respuesta. Pero yo la he reducido a 4, y lo que vamos a ver en esta noche. 4 ideas principales de esta respuesta. Entonces, pregunta 35, hablando de Jesucristo. ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María? ¿Qué quiere decir eso? La respuesta del catecismo dice lo siguiente: que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y de la sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que así pudiera ser también la verdadera simiente de David, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Como puede ver, la respuesta es bastante amplia, toca varias partes. Yo tengo 4 partes que vamos a dar respuesta. Vuelvo y hago la pregunta, vuelvo y leo la respuesta, y entramos a ver cada sección. Entonces, pregunta 35, ¿qué significa, hablando de Hijo, qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María? ¿Cómo así? Fue concebido por el Espíritu Santo Jesús y nació de la Virgen María. Entonces la respuesta es, y es el consenso que tenía en ese momento la iglesia ortodoxa, la iglesia reformada, porque allí no solamente, allí habían presbiterianos, allí habían bautistas, y allí habían también independientes, reformados independientes. Entonces todos ellos llegan a esta conclusión, y es la siguiente: que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y de la sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que así pudiera ser también
la verdadera simiente de David, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Ahora quiero decirle algo, hermano, en esta respuesta que estamos dando, y es lo siguiente. El hecho de estudiar el catecismo, o estos catecismos, o estos credos, y nosotros habernos adherido a la confesión de fe bautista de Londres de 1669, lo que busca, hermanos, es ver cómo la iglesia ha creído en toda la historia. Y hombre, si la iglesia primitiva creía de la manera, el siglo segundo, tercero, cuarto, y creían de la misma manera, ¿por qué tiene que haber diferencia? ¿Por qué tiene que haber una doctrina nueva? ¿Qué esas doctrinas nuevas que aparecen? Hay una doctrina no, para mí es nueva, que no la conocía, pero apenas la voy a empezar a conocer, y dice que creo que hace como 20 años está. Se llama, es que la nueva perspectiva de Pablo, y supuestamente es una doctrina del siglo segundo, pero yo no la conocía, pero o que quieren ir allá, pero es muy peligroso. Entonces ¿cómo hace uno para no desviarse cuando llegan todos estos vientos de doctrinas? Pues teniendo una doctrina sólida, es la única. Y para tener una doctrina sólida y correcta es cuestión de ir a la historia y ver cómo han creído. Así que esta respuesta de ese tiempo es la misma en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque esa respuesta se basó en las Escrituras, y nosotros tenemos las Escrituras, por eso nos podemos basar en ellas. Entonces hay 4 cosas en esa respuesta. La primera, y voy a ir desglosando la pregunta, es que dice, ¿qué quiere decir que fue concebido por el Espíritu Santo? Entonces, que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, sería la primera parte. Es decir, cuando dice que fue concebido por el Espíritu Santo, Jesucristo no fue concebido como nosotros. No, todos nosotros nacimos de un hombre y de una mujer. Tuvo que haber una relación sexual. No conozco otra manera de que nazcan los seres humanos. Y por un espermatozoide y por un óvulo hubo una fecundación, y ahí nacimos nosotros. En cambio, con Jesucristo fue diferente. Jesucristo fue concebido en el vientre de María, de la Virgen María, porque ella era una virgen, como normalmente se le llama a la Virgen María. Fue concebido por el Espíritu Santo, es decir, no hubo una intervención humana. Y eso es lo que el catecismo nos quiere decir. Pero antes de decir que no hubo intervención humana, el catecismo nos dice que el Hijo eterno de Dios, aquí habíamos hablado qué significa el Hijo, ¿verdad? Hace 8 días veamos la diferencia entre hijos de Dios con minúscula e Hijo de Dios con mayúscula. Hijo de Dios con mayúscula es Dios, es el mismo Dios. Recuerde que Dios es uno solo en esencia, pero Él está en 3 personas, dividido en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre ha sido así. Nunca, no es que existió el Padre primero y luego pues engendró al Hijo, no. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido como una sola deidad en 3 personas. Eso ha sido así, y la Escritura así lo dice. Entonces lo que nos quiere explicar que fue concebido por el Espíritu Santo es para decirnos que Él es el eterno Dios, como dice la parte del catecismo, quien es Dios, y continúa siendo verdadero y eterno Dios. Siempre ha sido Dios, ahora es Dios y continúa siendo Dios, a eso se refiere. Entonces los textos serían Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 3 veces la palabra verbo para explicar toda la eternidad del Hijo. En el principio era el verbo. La palabra principio ahí no es que tuvo un principio, sino que en el principio de todas las cosas, o antes de que existiera algo, ya el verbo era, es decir, siempre ha existido. El verbo era con Dios, es decir, este verbo estaba con Dios, al lado de Dios, pero luego dice, y el verbo era Dios. Muy importante. Ojo con esa traducción de la versión Nuevo Mundo de la iglesia, de las testigos de Jehová, que le ponen ahí que el Hijo era un Dios. Le ponen el artículo un y le ponen Dios con minúscula, y eso es peligrosísimo, porque obviamente ellos no toman y los mormones tampoco, y muchos por ahí sectas no toman a Jesucristo como Dios, y Jesucristo es Dios, amén.
Eso es lo que dice. Ahora en Romanos 1, del 1 al 4, déjenme yo le leo también esa parte, para ratificar esa primera parte del catecismo, que el Hijo Eterno es Dios. Imaginen que estamos conociendo, no solamente era, es, sino que será Dios, como otros textos lo dicen. Romanos 1, del 1 al 4, que precisamente estamos viendo eso ahora nosotros en el seminario reformado, pero miren lo que dice este pasaje. Pablo, siervo de Jesucristo. De una vez Pablo se identifica quién es, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea que Jesucristo no apareció así que porque sí, sino que él vino porque ya el Padre lo había prometido en el antiguo pacto, en las santas escrituras, acerca de su Hijo. ¿Ven? Acerca de su Hijo, ahí aparece la palabra Hijo, y es lo que estamos tratando de ver, que él siempre ha sido Dios. Por eso ahí usted nota que la palabra Hijo en sus Biblias está con mayúscula, acerca de su Hijo. ¿Y quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que él siempre ha sido Hijo, él siempre ha sido Señor? Que era del linaje de David según la carne. Aún por eso se le llama el Hijo de David. Era del linaje, descendiente de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, y aquí dice según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora quiero aclarar el versículo 4 para que no vaya a haber confusión. El versículo 4, versículo 3 dice acerca de su Hijo, ¿sí o no? Está bien. Dice que la Escritura había prometido por medio de los profetas acerca de su Hijo. Pues el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ojo que aquí hay personas que creen que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Si usted lee el versículo 4 así corriendo, eso es lo que parece que indica, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces hay gente que usa ese texto para decir, ¿se dan cuenta? Jesucristo no era Dios, era un hombre cualquiera. Pero cuando el Señor lo resucita con poder, entonces es que Él es Hijo de Dios. Pero note que hay una mala interpretación. Note el texto, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahí no dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Fue declarado Hijo de Dios con poder. Antes el verso 3 dice acerca de su Hijo, pero ¿dice con poder? No, es decir, Jesucristo siempre ha sido Dios. Jesucristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero ¿a quién se conoció más que todo en el antiguo pacto? Al Padre. Entonces digamos que de alguna manera el Hijo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, pero estaba como escondido. Pero cuando Él se hace carne, Él está en la tierra, Él muere y resucita, en la resurrección es que se le da el reconocimiento de Hijo de Dios con poder. Lo que agrega aquí es con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, Él siempre ha sido Hijo de Dios, pero en la resurrección es con poder. ¿Ve? Él siempre ha sido Hijo de Dios, pero en la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, se nota, o si lo puede decir así, no sé si mal, se le añade a Jesucristo en la resurrección? El poder. Por eso cuando en Filipenses lo hemos visto, dice que Él siendo Dios se hizo hombre, pues luego dice que Él resucitó y se le dio un poder, ¿verdad? En Mateo 28 también dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Él siempre ha sido Dios y siempre ha tenido poder, pero declarado con poder ante los hombres fue, y obviamente para la salvación de nosotros fue después de la resurrección. Pero la idea es que Él siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios, pero después de la resurrección fue declarado con poder. ¿Ven? Es bueno que entendamos eso. Romanos 9, del 4 al 5, también para hablar de esa primera parte. Romanos 9, 4 a 5 dice, hablando acerca de los judíos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Todo esto le correspondía a Israel, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo esto le pertenecía a Israel, de quienes son los patriarcas. Pero mire esta parte, y de los cuales, o sea de los patriarcas, de los cuales según la carne,
O sea, por descendencia de ellos vino Cristo. ¿Ven? Eso es lo que está tratando de decir la confesión. Vino Cristo, pero dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aunque Cristo vino, según la carne, que es lo que vamos a ver ahora, pero dice, vino Cristo, pero luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ven? Bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, cuando dice que fue engendrado, o concebido mejor, por el Espíritu Santo, lo que tenemos que entender es que eso fue una operación del Espíritu Santo porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios eterno, Él siempre ha existido. Jesucristo no comenzó con el nacimiento virginal. Jesucristo no inició allá en el vientre de María. Jesucristo no es ese niño que ponen en diciembre ahí en un pesebre. Eso es un error garrabasal. Jesucristo es Dios eterno. Quiten ese niño, caramba, quiten ese muñequito. No, eso no es una representación de Dios. ¿Cuál niño Dios? No hay niño Dios, eso es un error. Fue un niño humano. Pero bueno, la gente no lo puede entender de esa manera. No hay niño Dios, eso es una pura mentira, una aberración de la Iglesia Católica, lamentablemente. Entonces, allí está gestándose la humanidad de Jesucristo, en el vientre de María, como lo vamos a ver ahora. Pero ojo, Él es Dios, con todo poder, con toda autoridad, y eso es lo que está diciendo el catecismo. Ahora, ¿por qué decimos eso? Y aprovecho para ir ya desglosando algunas cosas. Porque es que la Iglesia Católica creen que Jesucristo nació ahí. Y como ellos creen que Jesucristo nació ahí y lo llaman el niño Dios que creció, entonces es obvio que le van a dar un reconocimiento a María como madre del niño Dios. Y entonces una herejía lleva a otra herejía. Si yo digo que María en su vientre tenía al niño Dios y María gestó al niño Dios, y Jesucristo entonces es Dios, entonces María es la madre pues de Dios y hay que darle adoración a María. Pero no es así. Jesucristo no es el niño Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios eterno, exaltado, digno de adoración, eternamente y para siempre. Fue concebido por el Espíritu Santo. Esa palabra, concebido por el Espíritu Santo, me tiene que dar a entender que Él es Dios eterno. Pero ahora vamos a ver la otra parte que implica que nació en el vientre de María. Sería la otra parte. La otra parte del catecismo, la respuesta dice, tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y de sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo. Entonces, note eso. Estamos hablando, ¿qué quiere decir de que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María? Pues aquí damos la respuesta. Nació de la Virgen María quiere decir que tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre de la carne. O sea, Jesús toma la naturaleza humana de la carne del hombre y dice, y de la sangre de la Virgen María. Es decir, la Virgen María le sirvió solamente para de ahí extraer la naturaleza carnal, es decir, para ser humano. Por eso era que era necesario que naciera de un vientre. Pero a diferencia de todos los otros seres humanos, Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre. Es decir, era una virgen y esa virgen no tuvo relaciones con ningún hombre para que Jesucristo naciera allí en el vientre, sino que el Espíritu Santo, por ser Dios, vino sobre el vientre de María y allí Jesús nace del vientre de María, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Pudo haber sido María, pudo haber sido Consuelo, pudo haber sido Gloria, cualquiera, y el nombre no importa. Era una mujer que Dios escogió y que si no hubiera escogido a esa, hubiera escogido a otra. ¿Sí? Que no hay ningún problema. Imagínate que hubiera sido Carmen, entonces ya sería la Virgen Carmen. Bueno, ya hay una Virgen por ahí del Carmen, ¿sí? Porque le ponen tantos nombres a la Virgen que Dios mío. Ok, sencillamente es eso. ¿Qué fue lo que obró María? María fue un vaso en las manos de Dios para que le transfiriera de alguna manera la naturaleza humana a Jesucristo, no más. Recuerda que Jesucristo es Dios eterno, su divinidad, Él tiene una naturaleza que es divina, eterna, Él es Dios en la misma igualdad al Padre, en la misma igualdad al Espíritu Santo, Él es Dios. Pero ahora, para podernos salvar a nosotros, como lo vamos a ver al final,
Él debe tomar la naturaleza humana, y para tomar la naturaleza humana tuvo que buscar un vientre para que el niño naciera igual que nosotros, pero en la naturaleza humana de Jesús. Y ese es un agregado ahora para el eterno Hijo de Dios, que ahora ya no tiene una sola naturaleza, sino dos. Él siempre ha existido con una naturaleza divina, pero hace 2000 años se le adhiere la naturaleza humana gracias a que Dios, el Espíritu Santo, coge a María, y desde el vientre de María, obviamente, para que le dé esa humanidad. ¿Qué le dio María a Jesucristo? La humanidad, no más, la humanidad. Entonces, la respuesta: tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre de la carne y la sangre de la Virgen María por la operación del Espíritu Santo. Vamos a mirar Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tenía que ser en el tiempo que Dios lo había determinado, no era antes ni después, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hermano, ¿cuándo va a morir usted? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. Ah, pero yo salgo acá, o alguno de ustedes una bala perdida y lo mató. Bueno, ahí llegó el cumplimiento del tiempo. Por eso no le tenga miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Y cuándo usted nació? Creo que era esta mañana o ayer en la mañana, no recuerdo. Yo le oraba al Señor y le decía lo siguiente: Dios mío, ¿cuánto tiempo lleva esta humanidad? Por lo menos lleva 6000 años, Señor. ¿Y yo dónde estaba en esos 6000 años? ¿Tú nunca has pensado así? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, le decía al Señor, yo cuando Noé? ¿Dónde estaba cuando Abraham? ¿Dónde estaba cuando Moisés? ¿Dónde estaba cuando Jesucristo? ¿Dónde estaba cuando la Reforma? ¿Dónde estaba antes del 1967? Ah, ya saben que yo nací de ese año. ¿Dónde estaba? No sé. Solo sé que yo nací ahí y ahora estoy acá. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero sí sé para dónde voy y que tengo eternidad en Cristo Jesús. Amén. Porque dije eso, ya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que el Hijo no iba a nacer bueno, en ese entonces no estaban los mahometanos todavía, pero el Hijo no iba a nacer por allá con Confucio, o en la China, o en la India. Jesucristo tenía que nacer donde estaba prescrito por Dios, en su palabra y en el tiempo. Dice que nació bajo la ley y fue nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces el punto acá, fue nacido de la Virgen, y aquí está nacido de mujer, es decir, de la Virgen María. En Juan 1:14, ya lo conocemos de memoria: y aquel verbo fue hecho carne. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, habíamos visto, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea, la palabra eterna de Jesucristo. Pero esa palabra eterna, o ese verbo, fue hecho carne, es decir, tomó forma humana. ¿Dónde? Con la Virgen María. En Mateo 1, 18 al 20, vamos a leer acá. Mateo 1, 18 al 20 nos narra ese pequeño acontecimiento, pero que fue muy grande, el acontecimiento único en la historia. Mateo 1, 18 al 20 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. La palabra aquí desposada es que era novia. O sea, ya ellos tenían una fecha para casarse. Antes que se juntasen, antes que se casasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. La Virgen María, yo no sé si tendría 16 años, creo. La verdad no recuerdo la edad, pero era jovencita. Pero dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, ella de repente quedó en embarazo. Ay, ¿esto qué pasó aquí? Pues su marido, como era justo y no quería infamarla, yo ya expliqué eso, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños. Gracias a Dios que le envió ese ángel, porque si no, José se pierde. Mi mujer me engañó, la novia mía me engañó. Y entonces
el ángel se le aparece, le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso fue único, ¿no? Porque alguien puede aparecer por ahí también una mujer y dice: no, del Espíritu Santo. No, eso fue una sola vez. Eso ocurrió una sola vez. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque puede haber una mujer que diga: no, yo no sé. ¿Y usted por qué está en embarazo? La verdad no sé. Lo tiene que saber. María era la única que no sabía qué pasó. Bueno, aquí vemos que no sabía, pero obviamente en Lucas 1:30 nos aclara un poquito cómo fue la situación. Acá se ve que ella no sabía, pero en Lucas 1, que nos ayuda pues el contexto, obviamente los pasajes paralelos nos ayudan a entender cómo fue la situación. Parece que Lucas nos aclara más. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Cuando el ángel le llega al cuarto donde ella estaba, ella se asusta. ¿Qué pasó aquí? Esta visitación, porque no es que los ángeles visitaban cada vez, sino que de vez en cuando aparecía la manifestación angelical, y por eso se le aparece a María y ella se asusta. ¿Qué pasó aquí? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Óigame, ¿se acuerdan las palabras? Y Noé halló gracia delante de Dios. No, dice que los hombres eran muy malos, todos en su tiempo, pero Noé hacía la diferencia. No, Noé halló gracia delante de Dios. Ahora, ¿era que no había otra mujer por ahí pues como María? No, había muchas mujeres como María, pero María halló gracia delante de Dios. O sea, usted y yo, ¿por qué somos salvos? ¿Acaso es que no hay otros por ahí? No, es que tú y yo hallamos gracia delante de Dios. Ahora, ¿qué es hallar gracia? ¿Que Dios vio algo en nosotros? Nada que ver. No. ¿Qué es hallar gracia? Que a Dios le plació mirarnos y darnos la gracia. Eso es hallar gracia. O sea, yo hallo gracia, es decir, Dios me mira a todo mundo, pero me miró a mí y dijo: venga para acá usted. Pero ¿había algo en mí? No había nada. De pronto era peor, era lo más malo tal vez. Hallar gracia es eso. A Dios le plació. Entonces, eso por lo menos nos ayuda a entender, que no era que es que María era pues la única y que no había otra, era la única pues santa. No. Aquí dice claramente: has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios te escogió y ya. Dios te escogió, eso es. Versículo 32, 31. Y ahora, vea lo que le dice el ángel: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, vas a concebir en tu vientre un muchacho y ya le tengo el nombre. Si usted no puede poner ni siquiera nada, María, usted no va a hacer nada, es que ni siquiera le va a poner el nombre. Entonces, 32, mire, hace una descripción de quién va a ser. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo le aparece en la Biblia a usted hijo? ¿Con minúscula o con mayúscula? Hijo de Dios. Con esas palabras él está diciendo: y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, ese es el Mesías. María, usted va a tener en el vientre al Hijo de Dios. ¿Cómo? Sí. Ahí va a estar. Por eso no es bueno pensar en el niño. Cuando entendemos las dos naturalezas, comprendemos que el niño era en la humanidad, pero Dios es eterno, el Hijo de Dios. Entonces ahí está: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esta palabra, el trono de David, me está hablando entonces que es el descendiente de David, como lo vamos a ver más adelante. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Se va hasta Jacob? ¿Cómo? O sea, sobre Israel, va a reinar sobre Israel para siempre. Pero es que Israel no ha tenido reyes eternos. Aquí hay uno. Ese es el único que prometió el Señor. Entonces ese es el Mesías. O sea, son características que le está diciendo que el que viene es el Mesías. El que va a tener el vientre es el Mesías. Uy, tremendo eso. Y su reino no tendrá fin. Esa es la razón. Por eso dice el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Creo que hay otro texto, no sé si es Mateo, que dice que ella se turbó también de ver esto cuando escuchó esas palabras. ¿Cómo será esto? Pues no conozco
varón. O sea, ella inmediatamente dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy yo a quedar en embarazo si yo no conozco varón? Ahí entendemos que María era pura, María era virgen, por lo menos en esa parte era pura, virgen. Entonces aquí está el 35, respondiendo el ángel le dijo, no se preocupe María, que esto no es asunto suyo, ni es asunto de José. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que no había venido, en ese cuando le está hablando, sino que después iba a venir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, el poder de Dios, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, mire cómo lo llama, el santo ser, diferente a todos los otros hombres que nacieron, santo desde el vientre. El santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo? Yo creo que ella que conocía la palabra, pero si el Hijo de Dios ya existe, ¿cómo a mi hijo le va a llamar Hijo de Dios? Ah, por la naturaleza humana. O sea, él va a recibir ahora esa naturaleza humana. O sea, el Hijo de Dios, que va a comenzar en tu vientre a crecer, él va a crecer en la naturaleza humana, pero él es el Hijo de Dios, por eso se le va a llamar el Hijo de Dios. Que él es el Hijo de Dios, solamente que está en tu vientre porque ahora está adquiriendo la carne, está adquiriendo la naturaleza humana. Oiga, hermano, esto es impresionante. Si ve todo lo que tuvo que hacer el Hijo de Dios, ¿para qué? Para poder salvarnos a nosotros. Mire el proceso de la salvación. Muchas veces pensamos que la salvación fue en la cruz. No, aquí. Este nacimiento único en la historia, nacimiento sobrenatural, es el nacimiento para otorgarle la carne al Hijo de Dios. Es decir, para que el Hijo de Dios adquiera la naturaleza humana. Siguiendo respondiendo a la pregunta, la otra pregunta es más sencilla, o más corta, por eso no estoy afanado. La respuesta sigue diciendo, para que así pudiera ser también la verdadera simiente de David. ¿Por qué no ha entrado el Espíritu Santo? Porque era la única manera de poder él dar a conocer, aunque ya vimos los textos, de que él era el hijo de David. Es decir, cuando la Biblia habla del hijo de David, siempre que aparece el hijo de David se refiere al Mesías, se refiere al Hijo de Dios. Hijo de David, hijo de Dios. Entonces en el Salmo 132:11, para el que está notando, el Salmo 132:11 dice, él en verdad juró Jehová a David. Esto lo había jurado ya, el salmista lo toma. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, no se puede retractar. ¿De qué juró? De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Es decir, hay un trono tuyo y de su descendencia voy a poner uno sobre el trono. Y obviamente no se refiere a los hijos de David, en este caso a Salomón o a los otros hijos, no. Está hablando de un trono eterno. O como lo dice Hechos 2:29, que esto es más impresionante, porque aquí es Pedro quien está predicando ungido por el Espíritu Santo. Aquí Pedro ya no tiene miedo, porque aquí Pedro ya tiene al Espíritu Santo en su vida, y él se levanta a predicar. Y cuando él está predicando, mire lo que él dice: varones hermanos, Hechos 2:29. Hechos 2:29. Mire lo que él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Patriarca David, o sea, está hablando de David, el patriarca, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está el sepulcro. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, que él le había dicho Dios a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. En otras palabras, el Cristo, el Salvador, el Mesías o el ungido, como hemos visto la vez pasada, que es el mismo Dios eterno, el Hijo, tenía que ser levantado de la descendencia de David. Por eso cuando uno hace la genealogía, por cualquiera que usted vaya, llega a David, María y también pues por la de José, que fue el padre putativo, llegan a David. Dice, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto lo está diciendo Pedro. Y luego dice, viéndolo antes, o sea David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver en qué sentido habló.
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros oís y veis. Y mire, aclara, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dijo eso. Sepa pues, y aquí entra Pedro a aclararlo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, tienen que saberlo ahora, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él ha resucitado al que ustedes mataron, el Señor lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso es importante, Jesucristo había sido prometido como el Mesías. Jesucristo era el Señor, obviamente, pero no tenía ese reconocimiento. A Jesucristo no se le reconocía como Señor y mucho menos como el Mesías, porque no había venido. Pero cuando Él viene y desde el vientre de María recibe la naturaleza humana y luego está en la tierra 33 años y medio, luego muere, resucita, entonces dice aquí, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la última parte de la confesión, ¿por qué se le llama? ¿Qué quiere decir cuando se dice que el Espíritu, que fue concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María? La última parte de la confesión, fue hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Es decir, como venido diciendo, fue una obra del Espíritu Santo. Eso indica que Él es Dios. A través de María nació para tomar la humanidad, para poder morir por nosotros. Pero esa humanidad dice que fue hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Hermano, es muy importante que entendamos esa parte de la naturaleza humana de Jesús. Porque hay quienes quieren decir, pero es que fue Jesús, un ejemplo. ¿Y por qué usted no vence la tentación? ¿O por qué yo no venzo la tentación? ¿No ve que Jesús la venció? Pero fue Jesús. ¿Qué me quiere decir con eso? O sea, ¿fue diferente la humanidad de Jesús a la mía entonces? No. Hermano, por favor, la única diferencia de humanidad suya y de Cristo, mía y de Cristo, es que Él fue sin pecado. Pero tuvo los mismos deseos suyos, los mismos sentimientos, las mismas debilidades, las mismas luchas, la misma hambre, la misma sed, el mismo cansancio, el mismo ayayay. Entonces, Él fue tentado en todo, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Filipenses 2, 5 a 8, lo he hecho brevemente, pero leámoslo un momentico. Filipenses 2, 5 al 8, esa primera parte muy impresionante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo. Pablo dice que haya en nosotros el mismo sentir, es porque está hablando de que Jesús en su humanidad fue igual a nosotros. Sí, pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta es la parte humana de Jesús cuando es humana. Hecho semejante a los hombres. Ahí está la clave. Hecho semejante a los hombres en todas sus formas. Y estando en la condición de hombre, subraye eso si quiere, estando en la condición humana. Hermano, esa es la razón por la cual nació de la Virgen María, para poder tener la condición humana, la condición del hombre, para poder ser semejante a los hombres. Por eso fue que nació de una virgen. Porque Dios hubiera hecho lo siguiente, bueno, el mismo Dios pudo haber venido, el Hijo de Dios, y venir aquí. ¿Y acaso le quedaba difícil hacer un cuerpo parecido al de nosotros, obviamente de otro calibre? Y como algunos pensaron. Hermano, cuando usted cree que Jesucristo era diferente a nosotros,
porque a mí me ha pasado y yo sé que a usted le pasa. Ah, pero es que era Jesús. No, un momentico. Jesús ayunó 40, ah, pero es que era Jesús. Jesús venció la tentación, ah, Jesús oró otra, ah, pero es que era Jesús. No, un momentico, no. Porque entonces estás diciendo que la humanidad de Jesús fue diferente a la de nosotros. No. Lo que la confesión quiere decir y lo que la palabra enseña es que fue de la misma naturaleza, la misma carne, porque si no, el sacrificio de Jesús hubiera sido en vano. Hay que entender eso. La salvación de nosotros se da porque es el Jesús humano de su misma carne que nos representa a nosotros y asume nuestro pecado. Él no es pecador, Él no comete pecado, pero asume su pecado, se hace pecado para en esa misma carne sufrir por nosotros, para que la ira de Dios cayera sobre Él. O sea, la ira de Dios tenía que caer sobre la carne humana. Y Jesús como humano soportó la ira de Dios. ¿Qué es lo que va a soportar la gente en el infierno? Ay, Dios mío, Dios nos libre. Bueno, ya me libró, gracias a Dios. Pero la gente que va al infierno va a soportar la ira de Dios, la misma ira que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Es decir, el rechazo de Dios y el castigo de Dios por haber quebrantado su ley. ¿Sabe que Jesucristo el Padre estaba castigando a Jesucristo en la cruz porque nosotros quebrantamos la ley? Y cuando la gente va al infierno, el Padre va a castigar a los que están en el infierno directamente por haber quebrantado la ley, y que no les basta la eternidad para pagar. En cambio, Jesucristo, por ser sin pecado y obviamente por ser el Hijo de Dios, paga por nosotros. Y alguien dirá, ese poquito de tiempo, ¿qué? Ese poquito de tiempo, es que es el Hijo de Dios. Pero ahí, no sé cuántas horas estuvo, 6 horas, montado en esa cruz. Obviamente él viene sufriendo desde antes, desde la noche anterior, pero cuando él cargaba por nuestros pecados, el mismo Dios, porque ahí no solamente es la naturaleza humana, sino la divina, están ahí, eso no se puede zafar. Son dos naturalezas, una sola persona. Ahí está la persona de Cristo muriendo por nosotros, está pagando el castigo de la ira de Dios. Hermano, ningún hombre soportaría la ira de Dios en esa cruz, ningún hombre. Por eso el infierno eterno, porque no sé cómo será, pero el Señor les va a ir soltando la ira poco a poco, eternamente y para siempre. A Jesús se la soltó toda, y no solamente por mis pecados, por los suyos y por los de todo el pueblo, por los pecados de Adán y todo el pueblo de Dios que va a ser redimido, que es redimido en la eternidad. Impresionante eso. Pero él fue humano. Hebreos 14, que nos dice que fue sin pecado. Perdón, Hebreos 4. Uy, Hebreos no tiene 14. ¿Sí tiene 14? No, llega hasta el 13. Hebreos tiene 13 nomás. Hebreos 4, 14 es. Hebreos 4, 14 leemos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios. Ese es nuestro gran sacerdote. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, aquí está la clave, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Alguien dice, Jesús fue tentado por una mujer. Claro que sí. Jesús fue tentado en todo. Es que la tentación es pecado. Uno puede ser tentado, pero si cedemos, ahí pecamos. ¿Ven? Jesús fue tentado, pero Jesús venció la tentación. Entonces dice que, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hermano, ojalá agarre eso, según nuestra semejanza. Cuando usted sea tentado en algo y de pronto diga, Señor, es que yo no puedo, Jesús le va a decir, yo sí pude, así que hágale, porque yo fui también igual a usted. Qué tremendo eso.
pero sin pecado. Esa es la clave, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, o sea, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Primera de Juan 5:20, para terminar la pregunta 36 de 5 minutos. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esa es la fe, hermanos. Los Antiguo Testamento, el Hijo de Dios va a venir. En tiempo de la iglesia primitiva del siglo I, el Hijo de Dios está con nosotros. Vino. Y nosotros, como leemos ahora, el Hijo de Dios ha venido. O ya vino. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La iglesia está en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, de esto no nos saca nadie. Estamos en el verdadero. Si usted tiene la palabra de Dios correctamente, está en el verdadero, que es el Hijo de Dios, y la salvación está. No necesitamos de nada más. Pobres los mahometanos, están fuera. Pobres los hindúes, están fuera. Y esos evangélicos ahí torcidos que no tienen el evangelio correcto, están fuera. Los católicos, tajas religiones, están fuera porque no están en el verdadero. Pregunta 36. ¿Qué beneficios? Ya dije los beneficios prácticamente, por eso no nos demoramos. ¿Qué beneficio recibe de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? ¿Qué beneficio recibe de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? Es lo mismo. ¿Qué beneficio recibes de la Santa Concepción? O sea, ¿cómo fue concebido Jesucristo? ¿Qué beneficio recibimos de que Jesucristo haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en un vientre, en el vientre de María, y del nacimiento de Cristo? ¿Qué beneficio tengo yo de que Jesús haya nacido? Pues todo. Pero la confesión da una respuesta sencilla pero contundente. ¿Qué es la respuesta de la confesión? Que Él, con mayúscula, se refiere a Cristo, que Él es nuestro mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre a la vista de Dios mi pecado, en el cual fui concebido. Ese es el Evangelio. En otras palabras, bueno, ¿y qué me beneficia a mí de que Jesús haya nacido por obra y gracia del Espíritu Santo y que María le haya dado el cuerpo? ¿En qué me beneficia a mí? Hermano, me beneficia en todo. Es más, yo soy cristiano por eso. No solamente porque Jesús murió en una cruz, yo soy cristiano porque Jesús nació como hombre. ¿Qué me beneficia? En que Él es nuestro mediador, es decir, el único medio entre Dios y los hombres, y con su inocencia y perfecta santidad, Él fue inocente, fue perfecto, no cometió pecado, cubre a la vista de Dios. O sea, Él me cubre a mí, lo cubre a usted. A la vista de Dios cubre mi pecado, en el cual fui concebido. Impresionante esto. Todos nosotros nacimos en pecado. ¿Y quién puede cubrir eso delante de Dios? Nadie. Nadie. El Hijo de Dios nació sin pecado. Y Él, como mi mediador, mi abogado, me representa. Y Él me cubre a mí. Hermano, esto de la justificación es tan impresionante, porque son las dos cosas que siempre hay que ratificar. En la cruz del Calvario, primero yo nací en pecado, culpable delante de Dios, todos nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, para poder salvarnos se hace humano, toma la forma humana, y en esa forma humana es que Él va a llevar el pecado suyo y mi pecado, es decir, en la cruz Él paga la deuda por su pecado. Es decir, Él asume delante de Dios, se pone como el mediador, y entonces Dios castiga al Hijo para no castigarnos a nosotros. Ya, el Hijo entonces es castigado por el Padre y muere. Ese castigo lo mata, pero luego Él resucita en una nueva vida, resurrección con poder, y otorga para nosotros el perdón de los pecados.
Pero nosotros quedamos perdonados, pero no tenemos justicia. Y Dios exige la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que se cumpla la ley perfectamente. Dios le exige al hombre, para ir al cielo, Dios le exige al hombre que cumpla su ley perfectamente. Nosotros la quebrantamos, entonces ahora es doble. No solamente que no la cumplimos, sino que la quebrantamos. Entonces Cristo en la cruz paga por nosotros, es decir, paga el quebrantamiento de la ley. Pero ¿cómo aparecemos nosotros sin cumplirla? Entonces Jesús, por eso, y eso a mí me impactó cuando yo entendí ese punto, que Jesús no solamente nace como un niño, del vientre, para tomar la forma humana y luego ir a morir en la cruz, que era lo que yo sabía. Casi todas las iglesias saben eso, casi todos los cristianos saben eso, pero se nos habían robado la otra mitad de la salvación, que es comprender que Jesucristo nace en su forma humana para cumplir la ley perfectamente. A los 8 días fue circuncidado, cumplió la ley tan perfectamente, no quebrantó ningún mandamiento, y entonces cuando Él muere, Jesucristo cumplió la justicia de Dios, es decir, Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Y entonces la fe es que yo creo que Jesús no solamente pagó la deuda de mis pecados, sino que esa perfección de esa ley justa que Él cumplió me la acredita a mí. Así que yo aparezco delante de Dios, cancelada mi deuda, pero con una justicia que no es mía. Martín Lutero, cuando entendió esto, dijo: ya entiendo, la salvación entonces no es de mi justicia, que sería por obra o cumplir la ley, porque la quebrante, sino que la justicia es externa, que es de afuera, es de otro. O sea, yo soy salvo por la justicia de otro. Nosotros somos salvos por la justicia de otro, el mediador, se llama Jesucristo. Amén. Porque Él cumplió perfectamente la ley. La salvación no solamente fue porque Cristo murió en una cruz, la salvación es porque Cristo cumplió la ley perfectamente y me la otorga a mí por la fe. Entonces Él es nuestro mediador, Hebreos 2, 14 al 18, usted lo puede leer después en casita, el verso 17 se lo dejo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Jesús es nuestro sumo sacerdote, y con su inocencia y perfecta santidad cubre a la vista de Dios mi pecado, en el cual fui concebido. Esa sería la segunda parte. Como diría el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora entiende, el Salmo 32 es para nosotros, porque dice: bienaventurado aquel varón, ese soy yo, cuya transgresión ha sido perdonada. Mi transgresión fue perdonada y cubierto su pecado, es decir, por Cristo mi transgresión fue perdonado, mi pecado fue cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese somos nosotros. Nosotros somos los varones, o el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y termino con primera de Juan 1:9 y 2:1-2. Primera de Juan 1:9, bueno, desde el 8. Si decimos, ahí hay una confesión, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, sería lo mismo, si decimos o si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos o confesamos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué se necesita para recibir el perdón de Dios? Confesar que soy pecador. Confesar que tengo pecado. Hermano, si usted no cree que es pecador, nunca se le entregará el perdón. Por eso lo primero que tiene que hacer una persona para poder ser perdonada es decir que es pecador. ¿Por qué van los médicos en los hospitales a curar a los enfermos? Porque están enfermos. Si estuvieran sanos ni irían. Y si usted va sano allá al médico, ¿el médico de qué lo va a curar? Ese es el problema, que muchas personas van a las iglesias y van tan buenos, tan justos, tan sanos, entonces no hay remedio para ellos. Pero si reconocen que son pecadores, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y termino con el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y le habla a creyentes. Ahora los creyentes no deberíamos de pecar. Pero ¿cómo? Vamos a pecar. Entonces, si alguno hubiere pecado, ¿quién no ha pecado? Todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Abogado tenemos. Amén.
mi mediador, mi sacerdote. Si yo he pecado, tengo un abogado. Se llama Jesucristo, abogado para con el Padre. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, hermano. Él es. En otras palabras, Jesucristo es el que calma la ira de Dios cuando yo peco. Entiéndalo, hermano. De ahora en adelante, cada vez que usted peque y yo peco, Dios se aira, pero Jesucristo es el mediador que aparece ahí. Ah, pero mi sangre lo cubre. Entonces calma la ira de Dios. ¿Ven? Ah, qué precioso esto. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, los cristianos. Entonces esa es la partecita que estas dos preguntas aclaran del Catecismo de Heidelberg, en el sentido de que por qué el credo apostólico dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació bajo la Virgen María. Estas son las respuestas. Vamos a orar y dejamos ahí.